Qué bueno estar aquí. Los había visto, había visto esta iglesia por las redes sociales, por Facebook, desde La Habana. Pues he visto aquí a Darwin predicando, predicadores que han pasado por aquí, y en la magia que tiene también estos medios actuales, ¿verdad? De poder, así como en La Habana yo lo estoy viendo, puede haber un japonés que lo está aprendiendo español y dice, mira, qué bien, predicando ahí en Estados Unidos. Estaba viendo acá, por lo que estoy entendiendo, algo que hablamos también, están en este tiempo bajo la serie bíblica, el uno de ser una vida en misión, una vida en misión. Y la iglesia y la misión están estrechamente vinculadas. Pero antes de comenzar este tiempo, quería destacar la distinción entre dos términos. Muy importante comprender esto y vivirlo. Está el término misionológico y está el término misional. ¿Qué queremos que sea nuestra iglesia? ¿Una iglesia misionológica o una iglesia misional? ¿Qué cosa es misionológico? Como su nombre lo indica, es el estudio de las misiones. Uno de los grandes fenómenos que ocurre en países desarrollados como los Estados Unidos es que a veces los seminarios han alcanzado un nivel bien elevado académicamente y la gente va a estudiar a los seminarios misiones. Hace algunos años yo estaba en Texas, por ejemplo, y me encontré a un joven de padres cubanos, pero él nunca había ido a Cuba. Estaba en su último año estudiando misiones allá en uno de los grandes seminarios allá de Texas, y nunca nos confesaba él, andaba con el pastor Bárbaro en ese momento, y nos confesó que nunca había hecho el trabajo misionero, nunca había predicado el evangelio a nadie, y estaba ya llegando a una maestría en misión. Eso es misionológico. Pero misional significa que nosotros estamos haciendo la misión. Y cuando nos capacitamos en la medida que avanzamos haciendo la misión. Y la capacitación no es otra cosa que potenciarnos en el trabajo misionero. Entonces, ¿qué queremos ser? ¿Una iglesia misionológica o una iglesia misional? Estamos llamados a ser una iglesia misional. Sí, vamos a prepararnos. Si podemos llegar a lo más alto de la preparación, amén. Pero sin perder de vista, ¿para qué sirve esa capacitación? Es para hacer realmente la misión que Cristo nos ha encomendado. Hay un tema específico que me comentaba el pastor Darwin, que sería bueno que pudiéramos compartir en esta noche. Y es precisamente uno de los aspectos más importantes cuando hablamos de misión. A veces no pensamos que eso es parte de la misión, pero es esencial para hacer la misión. Estamos hablando de la oración y la misión o la efectividad en el cumplimiento de la misión. Allí en el libro de Hechos de los Apóstoles, o como algunos los eruditos dicen que más bien se debería llamar Hechos del Espíritu Santo, porque en realidad es el Espíritu Santo el que movió toda la obra allí en esta iglesia naciente. Hechos, allí capítulo 1, voy a leer ahora tres versículos que pueden servir como base para comenzar. Hechos capítulo 1, versículos 12 al 14, tres versículos. Está hablando de los discípulos y dice: entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y entrados, subieron al aposento alto, donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hermano de Jacobo. Dice: todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego
con las mujeres y con María, la Madre de Jesús, y con sus hermanos. Padre, bendecimos tu nombre en esta hora y te suplicamos que nos hables, nos guíes por medio de tu palabra y que nosotros podamos ser obedientes a tu voz. En el nombre de Cristo, amén. Mis amados hermanos, la iglesia desde sus inicios dio señales de una buena salud espiritual. De tal manera dio señales de una buena salud espiritual que la iglesia del primer siglo, también conocida como iglesia primitiva, iglesia del primer siglo, iglesia neotestamentaria, iglesia de los comienzos, se ha convertido desde entonces y hasta hoy en un referente para todas las iglesias de Cristo de todos los tiempos, desde el punto de vista espiritual. Ha cambiado la metodología, la manera de hacer las cosas, pero desde el punto de vista espiritual, esta sigue siendo la iglesia de los comienzos, la referencia espiritual para la iglesia de Cristo. Y debemos notar que dice que todos estos, cuando regresaron de despedir al maestro que ascendió a los cielos, y les dijo, no se vayan de Jerusalén hasta que haya venido sobre nosotros el Espíritu Santo, ellos regresaron y en obediencia comenzaron a esperar que llegara el Espíritu Santo. Pero mira cómo lo hacían. Dice que ellos perseveraban unánimes en oración. Muy interesante los términos que aquí se usan. Que por cierto, dice esta versión, en oración y ruego. Pero realmente esa frase no aparece en todos los escritos originales. Lo que sí aparece es que perseveraban unánimes en oración. Y la palabra perseveraban viene de una palabra en griego. Ustedes saben que el Nuevo Testamento no fue escrito en español, ni tampoco en inglés, ni en alemán. Fue escrito en el griego koiné. Koiné significa popular. En el griego popular de aquella época, que es un poquito diferente al griego que se habla hoy, aunque tiene su similitud, ¿verdad? Pero en ese idioma en que fue escrito, el término griego, que la palabra es bien larga, no voy a intentar pronunciarla ahora, porque no nos va a aportar mucho la pronunciación, pero lo que sí es importante, que este era un verbo vigoroso que implicaba fuerza, firmeza y persistencia. Ellos perseveraban, y eso significa fuerza, firmeza y persistencia. ¿Cuál es la implicación de ese término en griego? ¿Cuál es la implicación? Que ellos no estaban allí orando para seguir una tradición, ni una fría rutina. Vamos a sentarnos aquí a orar un rato, porque es lo que siempre se ha hecho. Vamos a orar. No es eso. Ni siquiera ellos estaban allí solamente porque estaban obedeciendo una orden, un mandato o una orientación que les dio el maestro. Es mucho más que eso. Ellos estaban, dice que eran firmes, un verbo vigoroso, ¿verdad? Que estaban con firmeza, con entrega. Es decir, que ellos fueron allí a orar juntos en lo que esperaban al Espíritu Santo, con toda pasión, con toda convicción en el Señor. Ellos estaban disfrutando ese tiempo con el Señor. Estaban bien entregados a la oración. Perseveraban en la oración. O sea que los seguidores de Cristo se aferraron a la oración hasta que llegara la respuesta. La idea de ese aferrarse a la oración en ese momento es la idea de alguien que está en alta mar, o sea, que naufragó en alta mar. Y los cubanos saben algo de eso, ¿verdad? De naufragó en alta mar y se quedó allí agarrado, sostenido en algún objeto flotante, en un pedazo de madera, en un salvavidas, pero no hay más nada. Usted mira a todo su alrededor y no ve nada más. Su supervivencia depende de que usted esté aferrado a ese pedazo de madera hasta que alguien lo pueda encontrar. Y esa es la idea de lo que estaban haciendo los discípulos. Estaban agarrados a través de la oración del Señor en dependencia hasta que Cristo, como bien lo hizo, cumpliera su
promesa. Ellos estaban aferrados a la oración hasta que Cristo cumpliera su promesa. Pero dice que estaban perseverando. ¿De qué manera? Unánimes. Unánimes. Un término que se usa como alrededor de 11 veces en el libro de Hechos para referirse a la relación que había entre los discípulos. También viene de otro término griego que significa que eran de una misma mente y de un mismo espíritu. De una misma mente y de un mismo espíritu. Una de las señales de salud espiritual más hermosas que hay es que su pueblo, su iglesia, estén en una misma mente y en un mismo espíritu. Ellos conocían muy bien las escrituras y sabían lo que decía el Salmo 133. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos, pero no solo juntos, porque puede haber mucha gente junta en un lugar, pero juntos y en armonía, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Las iglesias quieren que Dios las bendiga, quieren prosperar, pero la unanimidad, bíblicamente hablando, es esencial, pero el apellido no lo podemos pasar por alto. Ellos perseveraban unánimes, ¿en qué? En oración. Qué interesante es que la llegada del Espíritu Santo para dar comienzo, vamos a decir la palabra, por usar una palabra actual, para dar comienzo oficialmente a la iglesia de Cristo en el mundo, qué interesante es que ese escenario ocurrió en una atmósfera de oración. Todo estaba sumergido en oración, todo estaba inundado de oración, y en medio de ese ambiente de oración llega el Espíritu Santo. Así que la iglesia nació en medio de la oración de los discípulos de Cristo. La iglesia nunca puede pasar por alto, no puede ver la oración como un apéndice, como algo extra, como, tenemos que hacerlo, estamos obligados a hacerlo, aunque ahorita vamos a hablar algo sobre el tema, pero no puede verlo solo así, porque la iglesia nació en medio de la oración de los discípulos de Cristo específicamente. Así llegó el Espíritu Santo, y esta oración y esta entrega a la oración acompañó todo el tiempo a esta iglesia naciente. Podemos recordar la definición que hicieron los apóstoles. Hubo un problema, viene siendo casi que el primer problema que se destaca allí en el libro de los Hechos, que la iglesia sufre. Problema interno, me refiero. Problemas entre ellos. Y fue que, producto del propio crecimiento, comenzó a descuidarse la viuda de los griegos, y ellos entendían que le están dando más ayuda a ellas, a las viudas de los hebreos, de los judíos, que a nosotros, y empezó ahí un poquito de, como en el buen cubano sería, de chuchuchú, en la iglesia, chuchuchú, pero mira, y entonces había que resolver el problema, y ahí viene lo que se conoce como los antecedentes históricos del diaconado. Vamos a nombrar a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo, que se ocupen de esto, y oigan esto, oigan lo que dijeron los apóstoles. Y nosotros nos ocuparemos y persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Los apóstoles no veían la oración como una práctica rutinaria que había que hacer porque no quedaba más remedio. Ellos lo veían como la esencia de sus propios ministerios, de la misión que ellos tenían que cumplir. La iglesia primitiva estuvo inundada en oración. ¿Se acuerdan la ocasión en que estaban orando, dice la Biblia, y el lugar donde estaban congregados tembló? Qué manifestación del poder de Dios en respuesta a un pueblo que está unido orando. Pero lo más interesante, ¿por qué oraban ellos? Mira, se había desatado una persecución feroz. Podía costarle la vida por seguir a Cristo y predicar el Evangelio. Y ellos comenzaron a orar, comenzaron a clamar y decían, fíjate que no decían, vamos a decir primero, no decían, Señor, escóndenos, cuídanos, protégenos, no queremos tener problemas, queremos salvar nuestra vida. ¿Fue esa la oración?
No, ellos estaban orando en medio de la persecución diciendo: Señor, danos más denuedo, danos más valor para predicar el evangelio, cueste lo que cueste. Y el Señor le concedió su petición. Muchos dieron su vida por predicar el evangelio. Por eso también estamos nosotros aquí, porque con sangre y lágrimas se regó el camino de la iglesia de Cristo hasta nuestros días. Los que nos antecedieron entregaron su vida en profunda oración, pidiendo a Dios más valor para no echar ni un paso atrás, sino para seguir avanzando con el evangelio de Cristo. Así nació la iglesia y así hacía la iglesia naciente, la iglesia primitiva. En el resto de todo el Nuevo Testamento podemos ver cómo los cristianos de ese primer siglo tomaron tan en serio la oración. Tomaron tan en serio imitar, porque la cosa viene más atrás de la propia iglesia, imitar a Cristo, que no solo habló de la oración, sino que practicaba la oración. Y ellos eran discípulos, seguidores de Cristo. Ahorita estábamos hablando de eso y mencionamos eso. Seguidores de Cristo, imitaban a Cristo. Y Cristo, dice la Biblia, que se levantaba muy de mañana, siendo muy oscuro, y se iba aparte, ¿a qué? A orar. A veces pasaba toda la noche orando. No había una decisión importante que él fuera a tomar que no lo hiciera en oración. Que no lo hiciera en oración. Y la iglesia primitiva lo tomó muy en serio. De hecho, Pablo, Pedro y todos los escritores neotestamentarios inspirados por el Espíritu Santo exhortaron a que nosotros oráramos constantemente al Señor. No cabe duda, mis hermanos, que todo gran movimiento y todo gran avivamiento y todo gran crecimiento de la iglesia de Cristo, estoy hablando de un crecimiento saludable de la iglesia de Cristo, ha sido precedido siempre por una profunda entrega a la oración. Por eso es que afirmamos: la iglesia debe comenzar y continuar en oración para ser efectiva en el cumplimiento de su misión. ¿Queremos ser efectivos? Yo creo que toda iglesia le gustaría ser efectiva en el cumplimiento de su misión. Toda iglesia, gracias, le gustaría ser efectiva en el cumplimiento de su misión. Si una iglesia que de verdad ama a Cristo quiere ser efectiva en el cumplimiento de su misión. Pero recuerden esto: toda la iglesia debe comenzar y continuar en oración si quiere ser efectiva en el cumplimiento de su misión. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Vamos a apoyar esto aquí ahora. ¿Por qué esto es tan importante? ¿Qué sucede con la oración? Miren, hay tres razones que de manera muy breve o relativamente breve, porque el término breve es un término relativo, porque lo que es breve para uno, para el otro es extenso y así sucesivamente. Así, relativamente breve. Vamos a ver tres razones que nos van a apoyar, nos van a afirmar por qué es tan importante que la iglesia comience todo lo que hace y continúe siempre en oración para ser efectiva en el cumplimiento de la misión. La primera razón, mis hermanos, es porque orar es obedecer a Dios. La oración es un mandamiento. Algunos pasajes muy conocidos nos recuerdan esta verdad: orar sin cesar. Dice Santiago: orad unos por otros para que seáis sanados, porque la oración del justo puede mucho. Sanará al enfermo y puede mucho en el Señor. En la lista de deberes cristianos de Romanos 12 se nos dice: constantes en la oración. En Colosenses 4:12 nos dice: perseverad en la oración. Pedro anima y advierte a la vez a sus destinatarios, recordándoles: mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Todos los versículos que he mencionado son un imperativo, son una orden. No es, ninguno de ellos dice: sería bueno que oraras. Si te acuerdas, ora.
de vez en cuando trata de orar. Dice así los pasajes. No, orad sin cesar, perseverad en la oración, velad en oración. Son imperativos puntuales. Se nos manda como un mandamiento de parte del Señor para su pueblo, para su iglesia. Está presentada en el Nuevo Testamento como un deber cristiano. Pero debemos recordar que el hecho de que sea un deber cristiano no significa que debamos hacerlo como algo frío, rutinario, vacío, por un compromiso. Ahora tengo que orar. Esa no es la idea. Los deberes cristianos debemos cumplirlos con gozo, con pasión, con entrega, con disfrute. Como diría el Salmo, deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Cuando nosotros nos acercamos al Padre Celestial, deberíamos hacerlo con deleite. Es verdad que es un mandamiento, y cuando lo estoy haciendo, estoy obedeciendo al Señor. Pero esa obediencia debe ser gozosa. Esa obediencia debe ser con gozo, sabiendo que cuando me acerco a mi Padre Celestial, en Él puedo encontrar consuelo, aliento, fuerzas, nuevas fuerzas, ánimo, guía, orientación, cuidado, amor, gracia, misericordia. Debo acercarme para disfrutar mi relación con mi Padre Celestial. Es un mandamiento, pero un mandamiento que se cumple con gozo. El Señor no quiere que tú trates de obedecerlo con amargura. Eso, como cuando a veces tienes que obedecer a tu jefe en el centro de trabajo. Hay jefes y jefes, ¿verdad? Hay jefes que, oye, qué bueno mi jefe conmigo, qué bien me trata, cómo me comprende, cómo me ayuda. Cuando tengo un problema, no, tranquilo, no. Los hay, también los hay. Y si un jefe cristiano, se supone que debe actuar con una actitud comprensiva en medio de en medio de la exigencia, porque sabemos que lleva exigencia, pero hay otros jefes que uno tiene que obedecerlo porque si no pierde el trabajo. ¿Es así o no? Yo vengo de Cuba es otra cosa. En Cuba no hay ni trabajo allá. Pero conozco un poquito de lo que pasa aquí. No mucho, porque ustedes son los que viven aquí. Pero sé que hay jefes que se las traen. Sí, así es. Y uno tiene que obedecerlo, pero estoy valorando cambiar de trabajo en algún momento. Cuando yo logre, me cambio de trabajo, no puedo más con esto. Pero no es el caso de cuando obedecemos a nuestro Dios. Y mucho menos cuando se trata de la oración. Oye, Dios me está mandando a orar es un mandamiento, pero un mandamiento para mi beneficio, para mi fortaleza espiritual, para disfrutar de aquel, el único que nunca me va a fallar ni me va a abandonar por difíciles que sean las circunstancias. Lo segundo, mis hermanos, o segunda razón, orar no solo es obedecer a Dios, no solo es un mandamiento, sino que orar es depender de Dios. La oración es una necesidad. Necesitamos desesperadamente. Cada día de nuestra vida necesitamos la guía y la dirección de nuestro Dios. Y estamos hablando como iglesia también. Estamos hablando de cumplir la misión como iglesia. Existen muchísimos libros que hablan de estrategias para hacer la misión, que hablan de metodología, que hablan de modelos, de métodos para hacer la misión. Y tienen un cierto valor intrínseco. De hecho, a mí me encanta esa área. Todo eso entra dentro de lo que se conoce en el campo del estudio cristiano, se conoce como la eclesiología práctica. Está la eclesiología bíblica neotestamentaria y está la eclesiología práctica, que es la que aplica todos estos principios a la vida cotidiana de la iglesia, de cómo la iglesia debe avanzar, se debe mover, debe cumplir la misión. Todo eso está perfecto, y repito, me encanta, incluso enseño cursos de esto en el seminario y en otros lugares. Pero también reconozco
reconozco que todos estos cursos, libros, literatura, sería prácticamente en vano, carecerían de sentido si dejamos de depender de nuestro Dios. Porque la iglesia en la que nosotros estamos es descrita en la Biblia como la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. ¿De quién es la iglesia? Del Dios viviente. Y fíjense, se describe a nosotros, se nos describe como el cuerpo. No somos la cabeza de la iglesia. Ni los pastores somos la cabeza de la iglesia. ¿Quién es la cabeza de la iglesia? Cristo. ¿Y qué significa que Cristo es la cabeza de la iglesia? ¿Ha pensado usted lo que eso significa? ¿Qué hacemos con nosotros? ¿Qué hay aquí? ¿Y qué hacemos con el cerebro? Además de desconectarlo y ponernos a dormir, pensar. Claro, razonamos, pensamos, analizamos, calculamos, desarrollamos cosas, tomamos decisiones. Cristo es la cabeza de la iglesia. Eso tiene una implicación práctica. Eso significa que todo lo que la iglesia hace tiene que estar guiada por Cristo. Tiene que guiarse por las enseñanzas de Cristo. Y dicho al revés, nada de lo que la iglesia hace puede contradecir lo que Cristo ha dicho en su palabra. Nosotros podemos tomar algunas decisiones en cuestiones sencillas y triviales de la vida. Vamos a invertir un dinerito en esto, vamos a pintar el templo. Eso está bien. Pero en las cosas espirituales tenemos que guiarnos por lo que Cristo dice. Nosotros no podemos decir algo que contradiga, porque Cristo es la cabeza, porque la iglesia es de Cristo, es de nuestro Dios. De hecho, dice la Biblia que Él la compró con su propia sangre. Nosotros no fuimos los que hicimos nada para comprar la iglesia, fue Cristo. La iglesia es de Cristo. Y nosotros necesitamos guiarnos por la cabeza. Necesitamos que Él nos guíe, que Él nos oriente, que Él sea quien nos dirija en cada una de las cosas que vamos a hacer. Porque nosotros no somos más que instrumentos, siervos, que estamos en sus manos, colaboradores, que estamos en sus manos para hacer su voluntad y llevar adelante su obra en su nombre. Pobre de aquel que crea que la iglesia crecerá, se desarrollará y llegará a ser la iglesia gloriosa que Cristo quiere venir a buscar por sus propias habilidades, inteligencia humana, por sus propias estrategias humanas. Eso es peligroso. Déjeme decirle que una iglesia puede crecer, lo demuestra la práctica, y en esta misma nación se puede demostrar eso. Una iglesia puede crecer sin ser saludable. Una iglesia puede crecer numéricamente, estoy hablando ahora. Numéricamente puede crecer sin ser saludable. Puede crecer sin guiarse por Cristo. Pero eso no es un crecimiento, ese no es el crecimiento que aprueba el Señor. Ese no es el crecimiento que va a llevar a ningún lugar. Puede crecer numéricamente porque invierte recursos, tú puedes hacer show, tú puedes hacer cosas que atraigan a la gente, tú puedes hacer todo eso. Que por cierto, un día vamos a estar en la presencia de Dios y tendremos que dar cuenta de lo que hicimos dentro y con la iglesia de Jesucristo. Eso lo mejor que podemos hacer es guiarnos por lo que Él nos ha dicho que debemos hacer. Todo lo demás tiene un lugar, tiene su valor, pero supeditado a la cabeza que es Cristo. A partir de ahí, bueno, vamos a ver cómo podemos en la práctica desarrollar el ministerio, pero siempre buscando la dirección de nuestro Dios. No deberíamos hacer nada, por muy atractivo que parezca, por mucha gente que traiga. No hacemos nada con tener tampoco millones de gente que no tengan una experiencia real con Cristo. Porque eso no es lo que nos mandó el Señor a hacer. Y no es su voluntad de esa manera. De hecho, Jesucristo fue claro. Él dijo: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí, Cristo, y yo en él, este lleva mucho fruto. Porque separado de mí, nada podéis hacer. Bueno, y usted dirá: pastor, el ejemplo que acabo de poner, no hacen esa iglesia un montón de cosas. Y, tremendo número de gente, tremendo. Pero cuando dice que nada puedes hacer, se refiere a nada que tenga un valor eterno. Cuando habla del fruto,
frutos de valor eterno, los frutos dignos de arrepentimiento, los frutos que perduran por la eternidad. Por la eternidad. Mis hermanos, orar es una necesidad. Los cristianos en toda la historia han reflexionado sobre ello. Y algunos han expresado frases importantes como por ejemplo, y hermosas. Alguien dijo que lo más grande que alguien puede hacer por Dios y por el hombre es orar. No es lo único que puede hacer, pero es lo más grande que puede hacer. Puedes hacer más que orar cuando hayas orado, pero no puedes hacer más que orar hasta que no hayas orado. Decía Gordon, un autor cristiano, orar es dar el golpe del triunfo. El servicio es la recolección de los resultados. Orar es dar el golpe del triunfo. Y ese golpe del triunfo que se logra en oración traerá una cosecha. Por lo tanto, servir es recolectar los resultados de la oración. Cuando el hombre trabaja el hombre. Pero cuando el hombre ora, trabaja Dios. Trabaja Dios. Decía Billy King en una predicación que dio allá. Billy King fue un presidente de la Alianza Bautista Mundial coreano que estuvo en Cuba en un concilio que se dio hace unos años atrás. Y yo escuché aquella predicación en el evento de clausura y nunca olvidé esta frase. Muy sencilla, pero él dijo, a más oración, más poder para hacer la obra de Dios. A menos oración, menos poder. A ninguna oración, ningún poder para hacer la obra y la misión de Dios. Y la tercera razón, mis hermanos, porque orar no solo es obedecer a Dios, no solo es un mandamiento, no solo es una necesidad. Orar es triunfar con Dios, porque la oración es un arma. Y un arma poderosa. Es un arma para vencer las tentaciones. ¿Creen ustedes que Satanás está contento que la iglesia de Cristo siga avanzando? Que se planten y se funden nuevas iglesias. Que las iglesias crezcan de manera saludable porque la gente se convierte a Cristo. Satanás no está contento. Y tratará de poner toda clase de tropiezos. Como decía Pablo, no ignoramos sus maquinaciones. Pero ¿qué arma tenemos nosotros para eso? ¿Se acuerdan en el huerto de Getsemaní? Cuando Cristo fue a orar en el momento crucial, se llevó a 3 de sus discípulos. ¿Se acuerdan de eso? Para que lo apoyaran en oración. Él estaba muy triste. Él dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quédense aquí a velar conmigo en oración. Se fue un poquito más adelante. Al rato vino y los discípulos estaban durmiendo. Los despertó, vamos. Los he traído para orar. Cristo se vuelve a apartar, vira al poco rato y los discípulos estaban durmiendo. Se vuelve ahí y regresa por tercera y última vez. Y ya entonces les dijo unas palabras. Les dijo, no habéis podido velar conmigo 1 hora. Oiga, eso no es una norma establecida para todos los tiempos y lugares, como un dogma, pero sí deja ver lo que estaba en la mente del maestro. Para Cristo, 1 hora era lo mínimo que nosotros podíamos, que sus hijos podían, o sus seguidores podían hacer. No habéis podido velar conmigo 1 hora. Velar y orar para que no entréis en tentación. El espíritu de la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. ¿Cuál es el arma que Dios nos ha dado para vencer las tentaciones en lo que avanzamos en el cumplimiento de la misión? La oración, ni más ni menos. Y el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, fue un poquito más allá y habló de la oración como un arma cuando habló de la guerra espiritual que se libra, la peligrosa guerra espiritual que se libra todos los días en el aire. Está ahí, rodeándolo. Una guerra entre la luz y las tinieblas, entre las huestes espirituales de maldad y los ejércitos celestiales. Hay una lucha todos los días por nuestras vidas y por nuestras iglesias. Satanás tratando de desviarnos, de destruirnos, de frenarnos, y Dios tratando de llevarnos
a cumplir su misión. Y hay una batalla. Pablo dijo que había una lucha espiritual que se libra todos los días. Y dio una armadura. Hizo una analogía entre el soldado romano, todas las partes que lleva una armadura del soldado romano, y los diferentes recursos espirituales que nosotros debemos tener para enfrentar esa guerra espiritual. Pero es interesante que después que termina de dar esa armadura, fuera de la armadura, no forma parte de la armadura, pero habló de la oración y dijo los famosos 4 todos de Efesios 6:18, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia por todos los santos, o sea, los cristianos. Y después digo, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con valor el misterio del Evangelio. ¿Por qué está fuera de la armadura la oración? ¿Por qué es menos importante? Porque es de lo más importante. Por eso la mayoría de los comentaristas bíblicos y teólogos comparan la oración con el oxígeno que está en la atmósfera, donde el soldado tiene que caminar. Dice, el soldado se puede poner toda la armadura, pero si le falta el oxígeno, caerá derrotado. La oración es el oxígeno que nos mantiene en conexión con el Señor, vigorosos en nuestra respiración con el Señor. Es el oxígeno para seguir adelante y para vencer en esta batalla. La oración es el arma que nos dio nuestro Dios y está al alcance de todos sus hijos. No hay que ir a una gran universidad para orar. Lo que hay es que doblar rodillas y clamar al Padre Celestial. Mis queridos hermanos, la iglesia debe comenzar y continuar en oración para ser efectiva en el cumplimiento de su misión. Porque orar es obedecer a Dios. La oración es un mandamiento. No lo olvidemos. Porque orar es depender de Dios. La oración es una necesidad. Y porque orar es triunfar con Dios. La oración es un arma poderosa que está a nuestro alcance. Oremos sin cesar. Perseveremos en la oración. Dios les bendiga.